Muy bien, huevita. Dame un segundito, por favor, un segundito, un segundito. Ya está. Ah, chicos, vamos a repasar por acá algunas propiedades. Ya, vamos viendo el material, chicos. Vamos viendo el material, vamos repasando las preguntas. Por favor, quiero acá ayudarme con material teórico, jovencitos. Un ratito, por favor, chicos. Un ratito, babies. Un ratito. Vamos viendo el material, jovencitos. Vamos viendo el material. Vamos, chicos, viendo el material. Nada de estar ahí jugando Roblox, Free Fire. Ya, muy temprano, muy temprano. Ya, un ratito, chicos. Un ratito, un ratito, un ratito. Sí, brevemente nomás la teoría, chicos, ¿no? Obviamente si por ahí hay algo que se tiene que agregar, bueno, bueno, ya lo vemos en el camino. Y ya está. Eso, chiquitos. Muy bien, vamos a ver ahorita, a repasar un poquito acerca del tema de triángulos. Ya, vamos a ver por acá. Tito babies, un momentito. Ya está. Muy bien. Y esta es alguna de las ventajas de trabajar individual, chicos, porque de alguna manera, como tú ves, ya acá tenemos, ¿no? Todo lo que tenía que escribir en la pizarra ya así en un clic. Y está, jóvenes. Muy bien, ya conocemos bien los vértices, los ángulos interiores, los ángulos exteriores. ¿Qué podríamos agregar acá nada más? A ver, lo que algo podría agregar acá y que a veces no, veo que a veces hay dudas, es lo siguiente, chicos, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes así un triángulo, ¿no? Cuando tenemos así un triángulo, un ratito. Ya, cuando tenemos así un triángulo, entonces muchos alumnitos dicen, ah, profe, él es un ángulo interior y este de acá es un ángulo exterior, porque está fuera. Lo cual no es cierto, ¿no, jóvenes? ¿Por qué motivo? Porque recuerda que el ángulo interior más el ángulo exterior tienen que sumar ¿cuánto? Tienen que sumar 180. Por ejemplo, en este caso, acá estos dos angulitos sí suman 180 grados. Por lo tanto, si es este angulito B, sí es un ángulo exterior. A diferencia de este ángulo A, que no es un ángulo exterior. Recuerda, para que sea exterior no basta que esté fuera, ¿correcto? Pero está fuera y es exterior. No, papi. No es porque está fuera solamente exterior. Tiene que sumar con el ángulo interior, ¿cuánto? Tiene que sumar con el interior 180. ¿Ya, chiquitos? Ese es un detallito que hay que tener en cuenta. Entonces acá, como tú puedes ver, ¿no? Acá tenemos los ángulos interiores, los ángulos exteriores. Triángulo viene a ser solamente la línea, ¿correcto? El triángulo, por ejemplo, no tiene área. El triángulo, por ejemplo, no tiene perímetro, ¿sí? Lo que tiene área y perímetro es la región triangular. ¿Y qué se denomina región triangular? Es el triángulo que viene a ser todo el polígono, ¿sí? O sea, todos los tres segmentos, más todos los puntos que están dentro. ¿Ya, chicos? Muy bien, lo dejo ahí un ratito, chicos, por si desean tomar una captura de pantalla, aunque, al final yo les voy a compartir todo este material. ¿Ya, jovencitos? Todo este material yo les voy a compartir. Todo este PDF que estás ahí viendo en la pantalla, yo lo voy a compartir para que ustedes lo tengan. ¿Ya, jóvenes? Propiedades básicas, chicos. Propiedades básicas. Bueno, este es el mame mimo mu de la geometría, ¿no? Así como tú tienes en lenguaje el mi mamá me mima, ¿no? Que es lo más básico. Igual en la geometría lo más básico, ¿qué cosa es? Por ejemplo, que la suma de ángulos internos va a ser igual a ¿cuánto? A 180, ¿correcto? La suma de ángulos externos, una vez que conoces bien cómo son los externos, recuerda que externo, sí, se grafica así, ¿no? Prolongando un ladito, ¿no? Esos externos siempre suman 360. Tenemos que un ángulo externo, por ejemplo, acá, mira, vamos a ponerlo así a colorcito, a todo color, para que lo puedas visualizar bien. Mira, este angulito de acá externo X, ¿a qué es igual, bobita? Es igual a este angulito interno beta más este angulito interno teta. ¿Correcto, chiquitos? Muy bien. Entonces, ¿siempre se cumple eso? Así es, bobita. Siempre se cumple que la suma de dos internos que te va a dar un ángulo externo. ¿Correcto, chicos? Eso ahí siempre se va a cumplir. Acá también, mira, otro colorcito. Este angulito verde es igual a ¿qué? A la suma de estos dos internos de verde. Chicos. Y el teorema de existencia. ¿Qué es el teorema de existencia? Bueno, pues el teorema de existencia me indica cuándo un triángulo, ¿no? Va a existir y cuándo no, ¿no? Entonces, para eso se debe cumplir que cada lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia, pero, acá mucho cuidado, mayor que la diferencia positiva, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo así, mira ese triangulito. Tengo acá 4 9 vamos a ponerle acá
Vamos a poner acá 20. Ya. Ahora, 4 menor que la suma. 4 menor que 29, sí. Ahora, 4. ¿Qué pasa si yo resto así? 9 menos 20. ¿Cuánto me da? -11. 4 mayor que -11, ¿verdadero, sí o no? Ah, entonces me sale una relación verdadera. Entonces, ¿ese triángulo sí existe? Pues en realidad no existe. ¿Pero por qué me sale con una relación verdadera? Porque estoy restando, esa es la resta negativa. Cuando tú aplicas el teorema de existencia, tiene que ser la resta positiva. ¿Eh, chicos? Muy bien. Entonces, ojo con esos detalles, ¿ah? Ojo con esos detalles. Entonces, acá tiene que ser acá la resta positiva. Entonces, ahí no existiría ese triangulito. ¿Ok? Muy bien, jovencitos. Vamos a ver acá otros teoremitas que hay que tener en cuenta. Ya, dame un segundito, por favor. ¿Sí? Lo dejo ahí, chicos, para que tomen su captura de pantalla en caso deseen. ¿Sí? Lo dejo ahí un ratito, tomen su captura de pantalla. Y vamos a ver por acá otros teoremitas que también es importante tenerlos en cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, acá. Estos teoremitas, chicos, también son bastante conocidos dentro del curso, ¿no? Teorema del boomerang, ¿no? Cuando tienes este cuadrilátero, ¿no? Porque en realidad es un cuadrilátero, ¿no? Tiene cuatro lados. Este angulito que va a ser igual, jóvenes, va a ser igual a la suma de estos tres, ¿no? Alfa más teta más gamma. Eso sería la suma. ¿Estamos? Ahora, el teorema de la estrellita también. ¿Está bien? Ahí está. Muchas gracias, Hachi. Entonces, a ver, acá. Teorema de la estrellita, ¿no? La suma de estos angulitos, ¿cuánto va a ser? Siempre va a ser 180, ¿correcto? Acá, jovencitos, teorema de la corbatita, ¿no? Teorema de la corbatita, mariposita, del Michi, como le quieras llamar. Ya, siempre se cumple que la suma de estos angulitos A y B, ¿a qué va a ser igual? A la suma de estos angulitos C y D, ¿correcto? Y esto de acá, ¿no? Que parece una tablilla egipcia, ¿no? Con un montón de símbolos, ¿no? En griego, ¿no? Que está ahí, ¿no? Medio indescifrable, ¿no? Es el teorema de correspondencia, ¿no? Mira, acá tal vez en este material que estás visualizando no se nota muy práctico, pero vamos a recordarlo de manera simple, ¿ya? Por ejemplo, todos nosotros sabemos que en un triángulo rectángulo por trigonometría, ¿sí? Un triángulo rectángulo por trigonometría, nosotros sabemos que, nosotros sabemos ahí que siempre la hipotenusa es mayor que los catetos, ¿sí o no? Claro, siempre la hipotenusa es mayor que los catetos. ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué? Claro, y sé que muchos lo saben, ¿no? Porque el 90 es el ángulo mayor, ¿sí o no? Y como el 90 es el ángulo mayor, ¿quién se lo pone? El lado mayor. ¿No? Estos angulitos de acá, el alfa y el beta, van a ser menores que 90. Por lo tanto, sus lados que se oponen tienen que ser menores que el lado que se opone a 90. ¿Sí? Es una relación lógica. Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Si tengo un triángulo cuyos lados son 80, 60 y 40, pongámoslo así, y los laditos son X, Y y Z, pues ¿qué lado sería el mayor? Ah, el lado mayor obviamente sería Z. ¿Por qué motivo? Porque 80 es el ángulo mayor. Ya, así nomás, así nomás. Oye, ¿y cuál es el más chiquito? Ah, el más chiquito es el X. ¿Por qué motivo? Porque se le opone el ángulo más chiquito, ¿se entiende? Entonces el más chiquito sería el X, ¿no? Y el del medio sería el Y, ¿correcto? Entonces es así, nomás lógico, nada más, ¿no? Lógico, como dice alguno, ¿no? Oye, y si yo tengo así, mira, 80 80 80 80 y 20, ¿qué lado sería el mayor y qué lado sería el menor? Ah, ya, mira, si yo tengo así, ¿no? Obviamente, si yo tengo 80 80 20, como este ángulo es el menor, como este ángulo es el menor, entonces este lado que se opone es el menor. Y como este ángulo es el mayor, como este ángulo es el mayor, entonces este lado que se opone es el mayor. Oye, pero acá hay acá aguanta un ratito. Este ángulo y este otro son iguales, ¿no? Son iguales, ¿no? Así como Spider-Man con su dedito, ¿no? Oye, entonces si son iguales, estos lados tienen que ser iguales, ¿correcto? Obviamente, ¿no? Y acá se cumple, ¿no? Lo que se tiene como propiedad en el triángulo isósceles, ¿no? Yo sé que todos ustedes conocen que es un triángulo isósceles, ¿no? Es un triángulo que tiene dos ángulos iguales, pero también tiene dos lados iguales, ¿no? Y se cumple que, como los lados son iguales, estos ángulos que se oponen también van a ser iguales. ¿Correcto, chicos? ¿Se entiende? Espero que sí. ¿Sí? Ya está. Entonces, eso es lo que tenemos acá. ¿Ya? Eso es lo que tenemos acá, ¿no? O sea, todo lo que te he dicho está acá, ¿no? Si teta menor que alfa, entonces C menor que A, ¿no? Y así toda esa propiedad. ¿Ya? Un poquito larga, tal vez se me le ha metido mucho floro, se podría decir acá el texto. Pero, ahí está. ¿Ya?
Muy bien, chiquitos. A ver, sigamos, sigamos. Un ratito, por favor. Un ratito, bobitas. Un ratito, un ratito. ¿Ya? A ver. Por acá, jovencitos. Bueno, acá nuevamente creo que tenemos el boomerang. Sí, esto ya lo hemos explicado. Ese de acá también se utiliza bastante, ya la 10, que es el teorema del pececito, ¿no? Teorema del pececito, nosotros sabemos que la suma de estos angulitos opuestos, alfa más beta, ¿a qué va a ser igual? A la suma de estos angulitos opuestos, x más y. ¿Correcto? Alfa más beta igual x más y. ¿Estamos? Y ya está. Siempre se cumple el teorema del pececito. ¿Cómo se forma? Simplemente prolonga dos lados. Ah, y esta de acá, chicos, esta de acá, no recuerdo en qué área, pero ahora último en una de las áreas vino esta propiedad, ¿no? Con ese recorrido. Cuando tienes así una especie de boomerang, ¿sí? Como te das cuenta, ¿sí? Acá, ¿no? Siempre se cumple que el recorrido de rojo es menor que el recorrido de verde, ¿no? Sí, el recorrido de rojo es menor que el recorrido de verde. Obviamente, eso se demuestra visualmente, nomás mira, observando, ¿no? Sí. Ya sea para ese recorrido de rojo o incluso, ¿no? Vamos a poner acá este caminito de amarillo, ¿no? Este caminito de amarillo AC también sería menor que el recorrido de verde y de rojo, ¿no? Pero eso ya salía por existencia, ¿no? Entonces acá, recuerden, chicos, ya cuando tengan así una especie de boomerang, siempre se cumple que este recorrido de rojo es menor que el recorrido de verde, ¿no? Eso se demuestra así visualmente nomás, ¿ok? Y acá esta propiedad que es muy, muy particular, ¿no? Muy, muy particular, pero que se demuestra con existencia, que dice lo siguiente, ¿no? Si tengo un punto interno, un triángulo, y trazo tres segmentos hacia los vértices, así como ves acá, un segmento hacia él, otro segmento hacia acá y otro segmento hacia acá, siempre se cumple que esa suma de esas tres longitudes, ya chicos, esa suma de esas tres longitudes es menor que ¿quién? Es menor que, esta suma es menor que el perímetro del triángulo y mayor que el semiperímetro. ¿Ya, jóvenes? Ya está. Muy bien, chicos. A ver, lo dejo ahí un momento, jóvenes, por si desean tomar su captura de pantalla. Y vamos a ver ahora los teoremas de naturaleza del triángulo. Profe, ¿cuáles son esos teoremas, profe? Cuéntemelo todo y exagere. Ahorita lo vas a ver. ¿Y ahorita? A ver, chiquitos. A ver, acá está. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, acá es algo que nosotros sabemos ya muy bien, ¿no? ¿Qué cosa? Pitágoras, ¿no? Sí. Acá en la propiedad número 13, como tú estás observando ahí, acá está el teorema de Pitágoras, ¿no? A cuadrado, b cuadrado más c cuadrado. ¿Qué otra relación se cumple? Se cumple que cada cateto es menor que la hipotenusa, ¿correcto? Ah, sí, por ahí me consultan qué propiedad entre qué diferencia hay entre las 5 y la 9. Sí, justo le dije de que la 5, que es el boomerang, sí, se había duplicado acá. Sí, es la misma propiedad, solamente que es un pequeño error, horror del material que estoy trabajando, el tipeo ahí. Sí, porque era borrarlo, pero le dije que no, es lo mismo. Sí, sí, es lo mismo, chicos. Pequeño detalle, ¿no? Sí, ahí se emocionaron y pusieron doble, dos veces esa propiedad. Sí, es lo mismo, hijo. Ya chicos, por ejemplo acá en la pregunta 13, ¿no? En la pregunta 13, pero en la propiedad número 13 tenemos Pitágoras. Pitágoras es un teorema, creo que de la geometría el más conocido. Es más, no solamente de la geometría, chicos, sino de la matemática, ¿no? Estoy seguro que si muchos le preguntan, oye, a ver, dime un teorema, una fórmula que conozcas. Ah, Pitágoras, Pitágoras, ¿no? Y ya, a veces lo conocemos por el nombre nomás, a veces ni la propiedad, ¿bien? No me refiero a ustedes, chicos, no me refiero, ¿no? En otros casos, ¿no? Pero el teorema es muy sencillo, ¿no? Este ángulo que se opone a 90 al cuadrado es igual a los catetos, ¿no? A la suma de los cuadrados de los catetos, ¿ya? Y no solamente se cumple eso, ¿ah? Se cumple también lo que te había mencionado hace un momento. ¿Qué se cumple? Que la hipotenusa es mayor que cada cateto, ¿no? O sea, B mayor que A y B mayor que C. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Eso es cuando el triángulo es rectángulo. Oye, pero ¿qué pasa cuando tienes un triángulo obtusángulo, ¿no? Y de paso que aprovecho acá para mencionarle los tipos de triángulo, ¿no? Recuerda, este triángulo de acá, que tiene un ángulo recto, es un triángulo rectángulo, ¿correcto? ¿No? De paso que hablamos un poquito de clasificación, porque todavía no te he mencionado la clasificación de triángulos, pero así brevemente. Entonces, el que tiene un ángulo obtuso, ¿qué significa eso? Mayor que 90 es un triángulo obtusángulo. Y en el triángulo obtusángulo, como alfa en este caso, tú puedes observar, ¿no? Este angulito de acá es el ángulo mayor. ¿Quién se le va a oponer lógicamente? Se lo pone el lado mayor. ¿Estamos? Y ese lado mayor cumple una relación con los otros lados. Ahora,
Es parecido a Pitágoras, mira, tú ves, oye, profe, esto se parece a Pitágoras. Claro, es muy parecido, simplemente que acá, en vez de igual, ¿no? El lado mayor al cuadrado no va a ser igual a la suma de cuadrado de los otros dos, sino va a ser mayor. ¿Está bien? Se cumple esa relación. Cuando es rectángulo es igual, ¿correcto? Cuando es octosángulo es mayor. ¿Sí, chicos? ¿Sí? A ver, ¿y qué más? ¿Qué más? Y cuando es un triángulo octusángulo, jovencitos, mira, cuando tienes un triángulo octusángulo, es aquel triángulo en el cual todos los ángulos son agudos. ¿Qué significa agudo? Que son menores que 90, ¿no? 90 grados. Ahora, esta propiedad se aplica solamente considerando el lado mayor. Si yo digo que A es el lado mayor, no te digo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tú A eres el lado mayor. Si A es mi lado mayor, entonces se cumple que ese lado mayor al cuadrado va a ser menor que la suma de cuadrado de los otros dos. ¿Ya, chicos? Va a ser menor que la suma de cuadrados. ¿Está bien? Eso se va a cumplir. ¿Ya, jóvenes? Esos son teoremas de naturaleza del triángulo. Así se le conoce, ¿no? Ya está, chicos. A ver, un ratito, por favor. Un ratito, bobitas. Un ratito, un ratito, un ratito. Un ratito, chicos. Ahí lo dejo para que tomen su capturita. Bien. Y algo que no vamos a agregar, jóvenes, esta es la clasificación según sus ángulos, ¿no? Vamos a ver acá clasificación según sus lados, ¿no? Lo ponen por acá, así brevemente nomás. Clasificación según sus lados, ¿ya, chicos? Y acá vamos a tener tres casitos, ¿ya? Acá tenemos, ¿no? Triángulo que tiene todos sus lados iguales, todos sus lados diferentes y solamente dos lados iguales, ¿no? A ver, miren, jovencitos, vamos a ver acá. Acá están los tres casitos. ¿Ya? Así brevemente. Mira, cuando tienes un triángulo que tiene sus lados diferentes, es un triángulo escaleno, ¿ya? Así se le llama. Triángulo que tiene sus lados diferentes, triángulo escaleno. Y no solamente los lados son diferentes, sino también que los ángulos internos son diferentes, ¿no? A veces eso pasa desapercibido, pero es necesario en algunos ejercicios tener en cuenta eso. Entonces, no olvidar. No solamente los lados son diferentes, sino los ángulos también son diferentes. En un triángulo que tiene sus tres lados iguales, ese triángulo de ahí se le llama triángulo equilátero, ¿sí? Triángulo equilátero. Y en un triángulo equilátero, así como los tres lados son iguales, los tres angulitos serán iguales. Pero ya tú sabes qué cosa, que cada ángulo, que los tres ángulos suman 180. Y si son iguales, entonces cada uno de ellos tendrá que ser 60. Chicos, muy bien. Y también tenemos el triángulo que tiene solamente dos laditos iguales, ¿no? Solamente dos laditos iguales y un lado distinto, ¿correcto? Y ese triángulo se le llama triángulo isósceles. Y en un triángulo isósceles que se cumple, muchachos, se cumple que a lados iguales, ¿qué se le va a poner? Se le va a poner ángulos iguales. O sea, estos angulitos de acá, estos angulitos opuestos van a ser iguales. ¿Ya habéis visto? Muy bien, chicos. Entonces, lo dejo ahí un momento, chicos, para que tomen su captura de pantalla. Y vamos a ver. Ya, ahora sí la parte práctica. ¿Alguna consulta, duda, chisme, raje, jóvenes que hasta acá tengan ustedes algo, chicos? ¿Alguna duda, inquietud? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya está. Ok, ok. Muy bien, chicos, gracias, gracias. Todo claro. Tan claro como que ya no me aman. Muy bien, chicos. Es así, es así. Cuando ingreses te valoramos. Ya, chicos, de pregunta uno. Veamos, babies. Veamos, bobitas. Veamos por acá. Pregunta number uno. Pregunta número uno. A ver. Chicos, acá está. Preguntita bonito. Dice, el gráfico se muestra una plancha de madera de forma triangular, ¿no? ¿Ok? ¿Ves H? Entonces, acá te dicen que el cual se hace un corte por la línea D, tal que AB es igual a BC y AD es igual a AC, ¿no? Te piden calcular alfa. Bueno, chicos, entonces, esta es la preguntita. Vamos a hacer por acá la solución. Un poquito más grande para que lo visualice mejor. Mira, acá recuerda que siempre es muy útil en el curso simbolizar, ¿no? Es recontra útil en el curso simbolizar. AB igual BC, simbolicen.
Cualquier simbolito, ¿no? Un culebrita, un pacay, un jodó, lo que sea, chicos, pero simboliza. ¿Qué más? Te dicen que AD es igual a AC. Vamos a ponerle acá otro colorcito que se note más. Acá una cadenita, otra cadenita. ¿Está? Y te dice calcular alfa, ¿correcto? Muy bien. Chicos, ahí como tú puedes observar cuántos isósceles hay. Hay dos triángulos isósceles. El ADC es un triángulo isósceles y el ABC es un triángulo isósceles. Entonces, como son triángulos isósceles jóvenes, yo digo, mira, acá, pasito número uno, el triángulo ADC es un triángulo isósceles. Correcto, y como es isósceles, acá a cadenita se le pone 84, a esa cadenita, ¿cuánto se le pone también? 84, ¿sí o no? Correcto, pasito número uno. Pasito número dos, pasito número dos, buscamos, ¿no? Analizamos el otro triángulo isósceles. Profe, ¿cuál es el otro triángulo isósceles? Como tú puedes observar, es el triángulo ABC ahí, mi estimado. ABC, como tú puedes observar, ahí ese triángulo también es isósceles. ¿Correcto? Y como tiene dos lados iguales, tiene dos ángulos iguales. A culebritas es 84, al otro culebrón 84. Ajá, ¿puedo hallar este angulito? Claro que yes. ¿Por qué? Porque esos angulitos suman 180. Entonces, para que sea 180, acá tendría que ser 2. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, acá completando, tengo que acá él es 12. Pero mi pasito número 3, ¿qué me dice? Pasito número 3 me dice que la suma de dos internos, alfa más 12, ¿a qué va a ser igual? A un externo, ¿no? Que es 84. Por lo tanto, el alfa sería ¿cuánto, baby? Sería 72 grados. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? Sí, esa sería la respuesta. ¿Bien, jovencitos? Esa sería la respuesta para esa preguntita, ¿no? Como para empezar. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, así como te dijeron, me voy con el otro. Me voy con el otro problema, jóvenes. Acá. A ver, pasamos al siguiente. Siguiente. Acá está. Pregunta number 2. A ver, vamos a ir por acá. Vamos a hacerlo un poquito más grande acá. Ahí está. Ya está. Para que el desarrollo se visualice mejor. Ahí está, grande. Ya está, chicos. A ver, ¿qué dice acá? En la figura se muestra un reservorio de agua. H, este reservorio de agua. Ya, a ver, ratito. A ver, es, ya, vamos a ponerla así un poquito más grande, ya, pero que ese pozo muy grande, ¿no? Ocupa casi toda la pizarra. Así que vamos a ponerle acá, y ahora sí. Ya. Acá está el puntito H. Ahí está el puntito H, por acá está el pocito, pozo. ¿No? Pozo reservorio. Ya está. Dice, que suministra dicho líquido a la zona urbana representada por la región sombreada para llevar agua a las casas ubicadas en E, B y G, ¿no? O sea, acá hay casitas, ¿no? En E, B y G hay casitas. Y lo hacen por medio de las tuberías representadas por AB, ¿no? CD, HE y CG. Ya está. Si AB paralelo a CD, o sea, estas dos líneas de acá son paralelas. Recuerda cuando tiene líneas paralelas, ¿sí? Recuerden cuando tiene líneas paralelas. Ya recuerden cuando tiene líneas paralelas, ¿sí? Se recomienda colocar así, ¿no? Una barrita, ¿no? Sí. O sea, ese simbolito, dos palitos, me indica de que son paralelas. ¿Correcto? Y a la vez son paralelas con EF, que viene a ser este de acá. Y te dicen que M menos N es igual a 40, ¿no? M menos N es igual a 40, ¿no? O sea, que ese es dato, ¿no? Acá tenemos como dato que M menos N igual a 40. Eso de ahí es un datito. Ya está. Ahí es la medida del ángulo entre BG y la tubería CG. Ah, se están pidiendo de calcular este angulito de acá. Claro, te piden calcular la medida del ángulo entre BG y la tubería CG. Ya está. Ya está. Ya, chicos. A ver, entonces ahí, ¿qué podríamos hacer? Ya, a ver. A ver, acá. O sea, de que sale, sale, pero siempre la idea es buscar la manera más cortita, ¿no?
Sí, la más cortita, como se dice. Ya, a ver, miren, por un boomerang, ¿no? Acá por un boomerang, ¿sí? Por un boomerang. A ver, ya está. Ya, chicos, a ver, vamos a trabajarlo por parte, ¿ya? Y vamos a analizar esto de acá. Recuerda acá, tenemos que trabajar algunas propiedades de paralelas. Recuerda cuando tienes así líneas paralelas, ¿sí? ¿Qué se cumple acá? Se cumple que la suma de estos dos angulitos, ¿no? La suma de todos los angulitos de rojo, ¿qué te da? La suma de todos los angulitos de rojo me da este angulito de verde, ¿sí o no? ¿Correcto? ¿Sí? Y eso de acá lo tenemos en la pregunta, ¿no? Porque mira, si de acá me dicen que L es 180 menos M, este angulito de acá sería M, ¿correcto? Sí, porque toda esa medida tiene que ser 180, ¿no? ¿Recuerdan, no? Parte básica del curso es conocer que esta de acá es 180 grados, ¿no? Esa medida es 180 grados. Por lo tanto, como acá es 180 menos M, acá sería M, ¿correcto? Acá sería, vamos a ponerle 90, ¿sí? Y como yo sé que la suma de esos dos angulitos, ¿no? La suma del más él me da este ángulo, ¿sí? Como primer pasito. Entonces, este angulito de acá, ¿cuánto sería, muchachos? Sería 90 menos m. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Creo que sí, ¿no? Sí. Hasta ahí sería 90 menos m. O sea, acá sería 90 menos m. ¿Está bien? Ahí está. Y acá me dicen que, ya, y acá me dicen calcular ese angulito, ¿no? Ya, ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, acá, vamos a ver. Podría hallar este angulito de acá, ¿no? Este angulito de acá ya se puede hallar, ¿no? Porque tengo que 90 menos m, ¿no? M menos n es 40. Podría hallar ese angulito. Ahí está. Y podríamos hallar qué más acá. N más z, ¿no? Mira, acá también tenemos 2 veces teta, ¿no? A ver. Ya, a ver, chicos, un ratito. Acá, a ver. Claro, acá no estamos utilizando que él es bisectriz y él es bisectriz, ¿no? Claro, acá, por ejemplo, una ecuación que sale de acá es que n más 2 teta es 180, ¿sí? Es una ecuación que sale. ¿Qué más? Acá, mira, si acá es z, como son paralelas, acá también sería z, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Z, z, ¿no? Pero se complicaría un poquito ahí, ¿no? A ver, vamos a ver acá. La idea, un ratito, chicos. Un ratito, babies, un ratito. Ya, a ver, acá sería 90 menos m, acá sería 90 menos m. Este angulito de acá se conoce 130. Claro, porque acá en esta parte, ¿no? Mira, acá vamos a hallar este angulito de acá. Por acá tengo así, ¿no? Por acá tengo n, ¿sí? Por acá tengo n, por acá tengo 90 menos m. Y este angulito de acá le voy a llamar un y. Entonces yo sé que y más 90 menos m más n es igual a 180, ¿no? ¿Sí? Vamos a llamarle este angulito y. Entonces acá y a qué va a ser igual. Va a ser igual a 90. Él pasa al otro lado como más m menos n. Pero m menos n, por dato, es 40. O sea, esto de acá me va a dar que este angulito es 130. ¿Sí? O sea, este angulito de acá es 130. ¿Sí? Bueno, chicos, y ahora con eso de ahí vamos a ver qué más podemos hacer, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Ya, a ver. Mm, a ver, acá podemos aplicar un boomerang, ¿no? Hallar este angulito, correcto. Pero ese angulito aquí es igual, chicos. Como acá hay una z, ¿no? Como acá hay una z, acá también sería dos veces teta, ¿sí o no? ¿Sí? Porque acá hay una z, ¿no? Sí, la z creo que ya lo conocemos bien, ¿no? Sí, la z lo conocemos bien. Mira, acá hay una z, ¿sí? Con las líneas son paralelas, ahí sería dos veces teta, ¿correcto? Entonces acá, aplicando ahí el boomerang, ¿sí? Tendría que dos veces teta, ¿no? Por el boomerang, ¿sí? Por el boomerang, ¿qué voy a tener, chicos? Que x más z, ¿sí? X más z más teta, ¿a qué es igual? A dos veces teta, ¿sí? ¿Qué estoy aplicando acá, chicos? Estoy aplicando acá el boomerang.
¿correcto? X más z es igual a 2z. Entonces ahí voy a tener una relación, ¿no? X a qué va a ser igual a teta menos z, ¿está bien? Y como último paso, ¿no? Como último paso, mira acá en el triángulo CED, chicos, CED, ¿no? En el triángulo CED, yo tengo acá que yo tengo 2z, acá tengo 130 y acá tengo 2 veces teta, ¿sí o no? Ahora, ¿qué voy a tener, jóvenes, ahí? Voy a tener que 130 más 2 veces z es igual a 2 veces z, ¿no? Tal vez muchos de ustedes ya se dieron cuenta que ya salió, ¿sí? Porque en realidad sí ya salió. Le sacas mitad, 65, ¿a qué va a ser igual? A teta menos z, ¿no? Oye, pero teta menos z, si te das cuenta, es x, ¿no? A ver, vamos a ver acá, profe, ¿qué hizo, profe? A ver, claro, le sacamos la mitad todo, ¿no? Sacamos la mitad todo, sería 65 más z es igual a teta. Entonces, teta menos z, teta menos z es igual a x, ¿no? Entonces, x va a ser igual a ¿cuánto, chicos? Va a ser igual a 65. ¿Sí? A ver, vamos a ver acá un remember de todo esto de acá porque sí la pregunta ha tenido varios pasos, ¿no? Sí, la pregunta ha tenido varios pasos, chicos. Ya, mira, primer pasito, como acá es 180 menos m, acá es m. ¿Correcto? El angulito que está al costado. Acá es 90. Acá sería 90 menos m por la propiedad que la suma de estos dos me dé este ángulo, ¿sí? Entonces, el pasito uno creo que ya está claro, ¿sí? Pasito uno está claro, espero que sí. Pasito número 2, acá está, pasito número 2. Pasito número 2, como acá es n y acá es 90 menos m, este angulito y, ¿cuánto tiene que ser? Veamos, la suma es 180, ese angulito y, ¿sí? Ordenando me sale 90 más m menos n, que es 40, me sale 130, ¿correcto? Pasito número 3, acá hay un boomerang, ¿no? Pero antes de eso, acá he aplicado una z, ¿no? Como acá hay 2 teta, acá hay 2 teta, ¿sí? Entonces, aplicando el boomerang, tengo que teta más z más x es igual a 2 teta, teta es igual a c, ¿no? X es igual a teta menos z. Y en la número 4, ¿ya? En la propiedad número 4, 130 más 2z es igual a 2 tétanos. Hacemos la ecuación y tendríamos que teta menos z es igual a 65, pero teta menos z ya sabemos que es x, ¿no? O sea, el x vale 65. ¿De jóvenes? Ah, ya. Por ahí me preguntan al interno por qué 90 menos m. Ah, ya. Claro, es que acá hay la propiedad que estos dos angulitos de verde me tienen que sumar el ángulo de acá, ¿no? O sea, si acá es 90, ¿no? Este negrito es 90 y él es m. Este angulito de acá tiene que ser 90 menos m, porque mira, si tú sumas m más 90 menos m, te da 90, ¿sí o no? Claro, porque el m se cancela, ¿correcto? ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar 90, ¿no? Entonces, m y acá es 90, acá sería 90 menos m. Para que cuando tú sumes 90 menos m con m, se cancele el m y te quede 90. Profe, ¿por qué 90? Ah, es que 90 es dato, ¿no? Acá, mira, acá es el puntito h, ¿no? Él sería el puntito h. ¿Ya, chicos? Muy bien, huevitas. Entonces, acá, acá no hay de qué ir. Ya, entonces acá lo dejo para que tome su captura de pantalla. ¿Ya, chicos? Preguntas, dudas, chicos, con ese ejercicio. Una consulta, dudas, chicos. Espero que no. ¿Ya? Pregunta número 2, ¿no? Como que rápido nomás, no. Así no maltratado, ¿no? Pero ya, bueno. Fácilmente iríamos, ¿no? Ya, chévere, gracias. Ya, fácilmente, chicos, esta preguntita podría ir como una pregunta número 14, 13, ¿no? Pero bueno, está en la pregunta 1, así que no hay problema. Ya, vamos a hacer la pregunta 3, chicos. Preguntita 3. A ver, si en la figura se muestra un sistema de poleas. Vamos a ver acá. Sistema de poleas, uy. Profesor es físico, creo. Sí, chicos, también. A ver, ¿qué vamos a ver acá? Muy bien. Física sí, ¿no? Algunos de los problemitas de poleas y todo. Pero bonito, a mí me gustaba esa parte. Que la resultante, que cuando caía, subía. Interesante esa parte. Chico, mira acá dice, en la figura se muestra un sistema de poleas. Vamos a ver acá. Ahí está. Dice, para transportar carga en forma vertical a la parte más alta B, dos obreros ubicados en A y B, están acá arriba y ya, bueno, observan la carga cuando llega a su destino con ángulos de elevación BAC y BCA.
Ya, chicos, creo que acá, ¿sí? Acá tiene que haber una corrección. Profe, ¿por qué dice creo? Que recién estoy viendo el material, chicos. Es todo un pequeño percance, ¿bien? Ya, pero ahí está el material, ahora sí. Ya, entonces acá dice, ahí no debe ser B, ya, jóvenes. Tal vez has intentado la pregunta, ¿no? Y ese estaba ahí, ¿no? Despeinándote, jalándote los pelos, pero ahí ve cómo estar un obrero en B, ¿no? Está colgado ahí, no se quiere tirar. No, chicos, es A y C, ¿ya? Ahí está una pequeña corrección. Dice, dos obreros ubicados en A y C observan la carga cuando llega a su destino con ángulos de elevación B a C, ¿no? Por trigonometría nosotros sabemos bien lo que es el ángulo de elevación, ¿no? B a C y B C A, ¿no? Es este angulito de acá, chicos, ¿no? Este angulito que forma la horizontal con la línea visual, ¿no? O sea, la línea visual hacia el punto B, la horizontal, es el ángulo de elevación. El operador en B tiene solo una cuerda para llegar al punto D. A ver, B, C, A. El operador en B tiene solo una cuerda para llegar al punto D. Y el ángulo ABC es 40. Ya. Hay la medida del ángulo formado por las líneas de miras AD y CD. Ya. O sea, te piden calcular este angulito de acá, que bisecan a los ángulos en A y C. Ah, ok. O sea, ¿qué significa? Más allá de donde se ubica el reloj, ya, o sea, acá te dicen bisecan. Ese término también se utiliza bastante en el curso, ¿no? ¿Qué significa que bisecan? Bisecar significa que divide en dos partes iguales. Entonces, estas cuerdas bisecan a los ángulos en A y C, significa que estos angulitos de acá van a ser iguales, ¿no? O sea, este angulito con este otro van a ser iguales. ¿Ya, chicos? Muy bien. Mm, 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 mm. Ya está. Muy bien, chicos. Entonces acá, chicos, acá, jovencitos, podemos aplicar una propiedad, ¿no? Acá hay un teoremita que es así, ¿no? Cuando tienes dos bisectrices, ¿no? Tienes un triángulo, estos segmentos se le llama bisectrices, ¿no? Cuando tienes acá así dos bisectrices, ya jovencitos, este angulito de acá se calcula como 90 más la mitad del ángulo que está arriba. Que podemos aplicar directamente esa fórmula y ya está, ¿no? O también podemos aplicar ángulos, ¿no? 2 alfa más 2 beta más 40 180. O sea, acá podemos hacer así también, ¿no? 2 alfa más 2 beta más 40 igual 180. 2 alfa más 2 beta, ¿cuánto es? 140. Como todos tienen mitad, le saca la mitad, alfa más beta sería 70. Y si alfa más beta es 70, nosotros sabemos acá en ese triángulo que alfa más beta más x es 180, ¿no? Pero dado que alfa más beta es 70, entonces el x vale 110. ¿Ya, chicos? Esa sería una primera forma, ¿no? Ahora, una segunda forma, ¿cómo sería, jóvenes? ¿No? Una segunda forma sería aplicando esto, ¿no? Y obviamente acá lo puedes sacar mentalmente. Mira, mentalmente, a ver. X sería 90 más la mitad de 40. 90 más 20 sería 110. ¿Ya, jóvenes? Esa sería la respuesta, chicos. Esa sería la respuesta. Muy bien, lo dejo ahí. La preguntita 4, jóvenes. La preguntita 4 ni hablar, creo. A ver, vamos a ver acá. Sí, ya están los chicos, sí. Tomaron ya su captura. Ya están los muchachos. Sí, ya está. A la preguntita 4. Te dice, en el juego hay una galleta. Ah, tipo el juego del calamar, ¿no? Imagínate, ¿no? Ya el juego del calamar y que haga la estrella. No, no, ya, fino, ya. Me someto, me someto. Dice, se trata de cortar la figura en forma de estrella, ya está, ¿no? Y es una propiedad, ¿no, chicos? Es una propiedad, ¿no? ¿Cómo es la propiedad? La propiedad es que la suma de los angulitos de la estrella es igual a ¿cuánto? A 180, ¿no? Para no hacerlo tan simple, para que no hacerlo sin llevarnos ese saborcito de, ¿no? Ah, su que así nomás. Ya vamos a ver, pero ¿por qué se cumple esa propiedad, no? Vamos a demostrar un poquito la propiedad, ¿no? O sea, en otras palabras, vamos a decir, profe, ya se cumple, pero ¿por qué, no? ¿No? Entonces vamos ahorita a ver por qué se cumple eso, ¿ya? Entonces acá se cumple eso por el siguiente motivo, mira.
Si yo sumo estos dos angulitos de verde, 2x y 2x, ¿qué me da? ¿Sí o no que me dé este ángulo externo de verde, sí o no? ¿Correcto? ¿Y cuánto sería ese ángulo externo de verde? 4x. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver acá. Mira, mira ese negrito. Ese no, este de acá, chico. Miren, acá, ese angulito de negrito. Acá, profe, ¿cuál negrito? Profe? Acá, mira, el angulito de negrito. Negrito más negrito te da el ángulo externo negrito, ¿no? ¿Cuánto sería? 4x. Y ya está, ¿no? ¿Sí? Y acá en ese triángulo de amarillo patito, ahí vamos a tener que la suma, o sea, 4x más 2x, o sea, 10x, ¿no? De acá tenemos que 10x es igual a 180, por lo tanto el x sale 18 grados, ¿no? Entonces, no solamente hemos aplicado la propiedad, sino que hemos aprovechado, ¿no? La pregunta para demostrar. ¿Ya, jóvenes? ¿Sí? ¿También, chicos? ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas, babies? Ah, claro, sí, sí, justo por ahí me dicen por interno, profe, demuéstralo. Ah, ya, ahí está. Sí, sí, ahí está la demostración, ¿no? De por qué se cumple eso. Ah, ya, que me demuestres. A ver, no entendí. La anterior. Ah, ya, la anterior. Ah, por ahí me preguntan cómo se demuestra esta de acá. Ah, esta de acá se demuestra simplemente con los ángulos, ¿no? Igualito, este procedimiento utiliza lo mismo, pero en vez de 40 le pones un A, ¿no? Y luego sumas igual 180 y se despeja, nada más. Es igualito, es igualito. La demostración de este teorema de acá es el mismo procedimiento que he aplicado acá, ¿no? Simplemente que en vez de 40 le pones un A y ya está. Ah, no, pues, profe, demuestren el x por qué lado recto es b cuadrado entre A. No, pues, estamos recién en la parte introductoria, papi, estamos recién. Claro, estamos temita uno. Falta un poquito, nos faltan unas 20 semanas y llegamos a eso, no te preocupes, falta poco ya. Ya, no, chicos, o sea, hoy día toda consulta o duda jóvenes con el tema de hoy, chicos, porque tranquilamente yo puedo responder muchas dudas, chicos, pero el detalle es que, ¿no? También tenemos el tiempito que hay que nos juegue en contra, ¿no? Entonces, cualquier duda o consulta, chicos, va a ser con respecto al tema de hoy. Yo les voy a pasar un material, ¿ya? Que estoy ahí preparando, un material que es bien completo de todos los temas, chicos, y estoy seguro que les va a ayudar mucho, ¿ya? Hoy día se los pasaría el día de hoy nomás, pero no puedo. ¿Por qué? Porque el día no lo he acabado. Es que es un material que demanda bastante trabajo. Estoy ahí eh, juntando bastante material pasado que yo he tenido, bastantes preguntas resueltas, ¿no? Y la idea es ¿no? Que sea un complemento para la clase, ¿no? O sea, que tú tengas tu clase, revises ese material y digas, ah, ya, tengo todo lo necesario para aprender este tema, ¿no? Y ese es el objetivo. Que ya no tengas que buscar, ah, profe, pero voy a buscar más problemas y todo, no. Sino que ese material tiene preguntas de todos los niveles, de lo más sencillito, ¿no? Así el pollito, hasta allá, pues nivel 6 allí. Entonces, algo así. Pero todavía estoy en término, estoy en proceso, chicos. Bueno, chicos, pregunta número 5 dice, en la figura se muestra la vista superior de un terreno triangular y su red de caminos internos y las relaciones angulares que se cumplen entre estos. Según ello, calcular X más Y más Z. Bueno, entonces acá, en esta preguntita, vamos a ver acá, te piden calcular X más Y más Z, ¿no? Entonces, acá si tú te das cuenta, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Yo sé que acá este rojito más este rojito que me da, el externo de rojito, ¿no? O sea, el X, ¿a qué va a ser igual, muchachos? El X va a ser igual a teta más omega. ¿Está bien? ¿Bien? Primera ecuación. Segunda ecuación. Mira acá. Acá tú observas que hay un boomerang, ¿correcto? Y yo sé por el boomerang, yo sé por el boomerang, ¿sí? Yo sé por el boomerang que se cumple que la suma de esos tres ángulos, ¿no? O sea, teta más omega más zeta es igual a este angulito de acá. Y acá hay un detalle, que yo no conozco ese ángulo, pero ya debemos tener bastante en claro lo siguiente, chicos, ¿no? Y esto se utiliza un montón en el curso. Cuando yo tengo, por ejemplo, un ángulo, ¿no? O una variable, y yo quiero trabajar precisamente no con ese ángulo, pues tengo que trabajar con el ángulo que está al costado, ¿no? Qué piña, ¿no? Tengo este ángulo, pero tengo que trabajar con el costado, o sea, yo necesito el del costado, no este. Bueno, no hay problema, chicos. No nos compliquemos la vida. Yo sé que todo esto es 180. Pues este de acá será 180 menos y. ¿Ya, chicos? Y eso lo utilizamos un montón de veces en el curso.
Entonces acá este angulito sería 180 menos y por lo tanto podríamos formar acá la suma, ¿no? Porque mira, yo sé de la ecuación uno que esto de acá es x, ¿correcto? Sí, de la ecuación uno. Entonces, ¿qué voy a tener? Que x más z, y este y pasa sumando, x más z más y, chicos, x más z más y va a ser igual a ¿cuánto, babies? Va a ser igual a 180. ¿Sí? ¿Correcto, chicos? ¿Se entiende? Espero que sí. Esa sería la respuesta. ¿Ya, agüitas? Esa sería la respuesta. Lo dejo ahí un momento para que tomen su captura. Y vámonos con la otra. A ver, preguntita 6, chicos. Preguntita 6. Bien. ¿Qué tenemos por acá? Un ratito, babies. Un ratito, un ratito. A ver. Vamos a ver acá. Preguntita 6. Ya está. ¿Cuánto sale así, chicos? ¿Salió? ¿Salió la pregunta 6 tal vez? ¿Salió? ¿Todavía no? ¿En proceso? Ya, vamos a ver. Dice, un arquitecto necesita construir una rampa como se muestra en la figura. ¿Ok? Y para dar mayor estabilidad colocamos los soportes MN, MC, ya de longitud, de igual longitud, ¿no? Ah, bueno, ni bien te dicen igual longitud, ya pues, al toque. MN y MC de igual longitud, ya está, ¿no? Fua, fua. Igual simbolito. N en BC. Si la medida del ángulo entre los soportes es 60 grados, ¿no? ¿Para qué soportes? Como acá lo dice, ¿no? Soportes MN y MC, o sea, estos angulitos de acá, mídense, ¿no? La medida de ese ángulo es 60 grados. Y BC es igual a BA. Bueno, o sea, toda esa longitud, vamos a ponerle como acá hay muchas cositas de por medio, o sea, acá hay muchas letritas, todo eso. Cuando hay así, en vez de ponerle un símbolo, le puedes colocar también una letra, ¿no? No hay problema, jóvenes. Ya está, ¿no? Y BC es igual a BA. Y la medida del ángulo entre el soporte MC y CA es 15 grados. O sea, este medida, este angulito es 15 grados. Hay la medida del ángulo entre el soporte MN y el suelo, ¿no? Se están pidiendo calcular este de acá. ¿Muy bien? Muy chiquitos. Entonces, veamos, bobitas, veamos. Mira, tiene dos laditos. Ese triangulito que tú ves por acá, ese triangulito, chicos, es conocido, ¿sí o no? Claro, es un triángulo que tiene dos lados iguales y forma 60 grados. ¿Qué triángulo será, chicos? Será un triángulo profisósceles, porque tiene dos lados iguales. Y, pero, como acá es 60, estos angulitos también serían 60-60, ¿no? Porque son iguales, ¿no? Él es 60, eso deben sumar 120 y son iguales, sería 60-60, sería en realidad un triángulo equilátero. Claro, o sea, más, más allá que isósceles, sería equilátero. Claro. Entonces acá sería 60, ¿correcto? Oye, pero, ¿y ahora? Muy bien, ahora vamos a ver. ¿Qué pasó? Ah, chicos, disculpe. Que se baja la batería de mi lacto, no me he dado cuenta que no. Ya está, ahora sí. Y ahora sí está cargado. Chicos, miren, entonces acá tengo el triángulo ABC. Y en ese triángulo ABC, ¿no? En ese triángulo ABC, acá este lado y este lado son iguales. Pero este angulito de acá, ¿cuánto mide todo ese angulote, chicos? ¿Cuánto mide todo ese angulote? Todo ese angulote mide 75. ¿Por qué, profesado? Porque si tú sumas 60 más 15 sería 75. Allá, claro. Matemáticas, hijo. Pues acá a L se lo pone 7,5. ¿A L quién se lo pone? También se lo pone el ángulo 7,5 porque es isósceles. Y para que la suma sea 180, este angulito de acá tendría que ser 30 grados. ¿Correcto? Correcto. Bien, entonces acá sería 30 y acá sería 7,5. Y ya está. Se acabó. Así como nos han dicho a todos alguna vez, acéptalo, se acabó. Mira el triángulo BNM. Acá mira, X, 30 y 60.
Sabemos que la suma de dos internos me da el externo, por lo tanto, el x, ¿cuánto tiene que ser, bobitas? El x tiene que ser 30 grados. ¿Ya, chicos? Esa sería la respuesta, ¿ya? Para la pregunta 6, ¿no? ¿Qué teníamos que trabajar acá? También isósceles, ¿no? Solamente isósceles. Isósceles y nada más que isósceles. ¿Ya, chicos? A ver. Muy bien, jovencitos, lo dejo ahí un momento. Vámonos con la preguntita número 7. Pregunta 7, chicos. ¿Sí? ¿Todo bien, jóvenes, hasta acá? ¿Alguna pregunta, duda, chisme, raje? Algo que quieras decirme. ¿Sí? ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Muy bien, chicos, entonces continuamos. Continuamos. A ver, ¿qué dice acá, jóvenes? Dice, se observa el gráfico un croquis del distrito en el cual las calles Arguedas y Carrión tienen iguales longitudes. Ya. Y Girasol también, ¿no? Esta es la calle Girasol. Ah, ya la vi. Ahora, según eso, calcular X más Y. Bueno, trabajar en ese tipo de grafiquito sí es un poquito complicado. Entonces, para no trabajar en ese mismo gráfico, acá va a trabajar ahora con líneas. ¿Ya, chicos? ¿Qué longitudes son iguales? Arguedas, ¿sí? Girasol, ¿no? Arguedas, no, Carrión, ¿ya? Arguedas y Carrión tienen iguales longitudes. Y de igual modo, Girasol y Rosales, ¿no? ¿Ya? Por acá está Girasol, por acá está Rosales, ya está. Ya está. Vamos a ponerle acá. Te dice que las calles Arguedas y Carrión tienen iguales longitudes, ¿no? O sea, Arguedas viene a ser todo esto de acá, ¿no? Arguedas viene a ser desde A hasta B y Carrión viene a ser desde A hasta C. O sea, de A hasta B y de A hasta C son iguales, ¿no? O sea, todo esto de acá, Arguedas y Carrión, tienen igual longitud. ¿Está? ¿Y qué más? Y también Rosales y Girasol, ¿no? Rosales y Girasol. Girasol va desde B hasta D, ¿no? Acá está Girasol. Y Rosales va desde D hasta E. Ya está. Eso de ahí también tienen igual longitud. Ya, chicos, vamos a ponerle acá. Tronquito, tronquito. Esto. Ya, chicos, ahí está. Interpretando el dato. Ahora, ahora, según eso, calcular X más Y, ¿no? X más Y. Ya. Ahora, no te dicen nada de la calle Chicago, ¿no? Calle Chicago. Sí, claro, falta la calle Chicago. Sí, sí, justamente eso estoy viendo. Claro, falta la calle Chicago que viene desde acá hasta acá, ¿no? Sí, te piden calcular X más Y. O sea, que esté el X, que esté el Y. Ya está. Te piden calcular X más Y. Muy bien, chiquitos, veamos, veamos, veamos. Bueno, como tú puedes observar ahí, hay dos triángulos isósceles, ¿no? Ya está. A ver, como hay triángulos isósceles, chicos, mira, como ese triángulo de acá amarillo es isósceles, ¿sí? Yo sé que no solamente hay dos lados iguales, sino también que hay dos ángulos iguales, ¿no? Vamos a llamar ese puntito F. Entonces, mira, acá yo digo, oye, ¿cómo puedo hacer para hallar X más Y? Entonces, acá, mira, yo diseño una estrategia, o observo, ¿no? Oye, ¿cómo hago, no? Parece que la pregunta ahí está un poquito media chorada, ¿no? Así como que se resiste, se resiste. Pero mira, jóvenes, yo podría hallar este angulito A, ¿no? Que vendría a ser este angulito de acá, ¿correcto? Y si yo conozco el angulito A, que viene a ser este angulito de rojo,
ya podrían hallar los otros ángulos de rojo, ¿sí o no? ¿Por qué motivo? Porque yo sé que la suma de esos tres, ¿no? Yo sé que la suma X más Y más ¿a qué es igual? Son ángulos externos, ¿correcto? Entonces, como son ángulos externos, la suma de esos tres tiene que ser 360. ¿Está bien? Yo digo, allá, entonces me doy cuenta de que solamente hallando A, y está la respuesta. Vamos. Ese es el detalle. ¿Cómo hallamos A? Bueno, veamos. Como el triángulo de amarillo es isósceles, si él se lo pone a, ¿no? A culebrita se lo pone a, al otro culebrita también cuando se lo pone, también se lo pone a. ¿Está bien? Pues acá sería A, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más? Ese triángulo de acá, ¿no? También es isósceles. Si a tronquito se lo pone a, ese tronquito cuando se lo pone, también se le tiene que poner hacia, ¿no? Entonces acá también sería A. Muy bien. Y acá me falta agregar, sí, sí, qué raro, mira. Acá falta, acá hay un angulito, no está medio camuflado, chicos. No, no lo he visto. Pero acá está, este angulito de cuánto es, chicos. Es 100 grados, ¿no? Mira, ahí está, ¿no? Está escondidito y todo tímido, pero ese angulito de ahí es 100 grados. Ah, con eso ya salió, ¿sí o no? Claro. Porque mira, si ese angulito es 100 grados, ¿el A cuánto tiene que ser? El A sería 80, ¿sí o no? Y si este A es 80, acá también sería 80, ¿correcto? Y si él es 80, entonces voy a tener acá, como tú puedes observar, que la suma, ¿no? En el triángulo, mira, FDC. Este es el triángulo FDC, porque tal vez alguien dice, profe, ¿y ese triángulo dónde está? Está acá, mira. Triángulo FDC, ¿no? FDC. FDC, LY, LSX, acá es 80. Entonces yo sé que la suma de ellos tres es 360, por lo tanto, si este angulito de acá es 80, ya tengo que X más Y, ¿cuánto será, jovencito? Será 280. ¿Sí? Ya está, muchachos. Esa sería la respuesta para la preguntita 7. ¿Correcto? Bien, jóvenes, lo dejo ahí para que tomen su captura de pantalla. ¿Sí? Cualquier duda o consulta me avisan. Voy copiando la preguntita 8. Pero vamos a ver, preguntita 8 que también está así, ¿eh? Un poquito mea. Tiene su suave. A ver. Chicos, pregunta número 8. ¿Qué dice acá? Dice, en una placa metálica triangular isósceles, si dos de sus medidas angulares están en la razón de 2:1, calcule el mayor valor de la razón entre la base y uno de los lados congruentes. Ya está. A ver, mira, acá tengo, ¿ya? El triangulito. A ver, dice que hay un triángulo isósceles, perdón, ya está. Dice, en una placa metálica triangular isósceles, la medida de sus ángulos están en la razón de 2:1. Calcule el mayor valor de la razón entre la base y uno de los lados congruentes. Ya está. Entonces, acá hay dos situaciones, chicos. Mira, acá hay dos situaciones, dos situaciones. ¿Ya? Mira, te dicen que tienes un triángulo isósceles, ¿ya? Te dice que tienes un triángulo isósceles, o sea, triángulo que tiene dos lados iguales, y te dice que los ángulos están en la relación de 2:1. Pero acá hay dos situaciones, chicos. Una situación es que sea así, es que acá el angulito sea alfa, y acá sea 2 alfa y 2 alfa, ¿se entiende? Es una situación. ¿Y la otra situación cuál sería? Al revés, ¿no? Y la otra situación sería al revés. O sea que acá este ángulo sea 2 alfa, alfa y alfa. ¿Por qué motivo? Porque te dicen que la relación de los ángulos están, ¿no? En la razón de 2:1, ¿no? Pero no especifican, ¿no? Si los que están en la relación de 2:1 son los ángulos iguales, ¿no? O el ángulo distinto. Lo que yo sé en el triángulo isósceles, ¿no? Lo que sabemos todos es qué cosa, chicos. Lo que todos sabemos es que a lados iguales, ángulos iguales, nada más. Eso es lo único que sabemos, ¿no? Y que un ángulo es el doble del otro, ya, pero no sabemos cómo es la disposición, ¿no? O sea, cómo es el orden.
no me dicen si es que este ángulo que es distinto es el doble de los otros, ¿no? Como en este caso, o si es que si los ángulos iguales son el doble del ángulo distinto. Muy bien, profe, entonces, ¿cómo yo me doy cuenta de qué triángulo me están hablando? Entonces, para eso tenemos que seguir leyendo y dice, calcular el mayor valor de la razón entre la base y uno de los lados congruentes. Entonces, acá te dicen de que la mayor razón, o sea que eh, tiene que ser la división mayor, ¿no? O sea, la mayor razón entre la base y uno de los lados congruentes. Entonces, para que sea la mayor razón, o sea, la base tiene que ser más grande, ¿no? ¿No? O sea, la división. Cuando te hablan de razón, o sea, te hablan de razón, te están hablando de división, ¿correcto? Porque están hablando de división. Entonces, la división entre la base y uno de los lados tiene que ser lo mayor posible. Entonces, vamos a ver, chicos. En este primer caso, ¿cuánto valdría el ángulo? ¿Es fácil de calcular? Claro, ¿no? 5 alfa 180, alfa saldría 36, ¿no? Y acá sería 36 y acá sería 72 y por acá tendríamos 72, ¿no? Y en ese siguiente caso, ¿cómo sería? 4 alfa igual 90, alfa sería, perdón, 4 alfa igual 180, ¿no? Porque suman 180. Entonces, alfa sería 45, ¿sí o no? Alfa sería 45. O sea, acá sería 90 y acá sería 45 y acá sería 45. ¿Correcto? Muy bien. Eh, Basta con ver el gráfico nomás, chicos. O sea, una manera directa de darse cuenta de esto es por el gráfico nomás, ¿no? Si en el caso de, ¿no? En el caso, en este caso, en este primer caso, tú vas a dividir acá, ¿quién va a ser mayor lado? ¿No? ¿Quién va a ser menor? Este ladito vamos a ponerle acá. A ver, vamos. Mira, ¿quién es mayor, AC o AB? Obviamente AC es menor que AB, ¿se entiende? AC es menor que AB, ¿correcto? Porque mira, a ese 36 se lo pone un lado más pequeño, ¿no? Y a ese 72 se lo pone un lado más grande. Entonces AC menor que AB. Entonces, como AC es menor que AB, cuando tú dividas, ese resultado va a ser menor que uno, ¿no? Le vamos a poner acá. Y yo observo y digo, oye, este lado AC es menor que este lado AB, ¿correcto? Ah, entonces AC sobre AB es menor que uno. Y acá, chicos, en este caso, cuando tú tienes un triángulo de 90, K, como es acá, K raíz de 2, si yo divido, ¿no? La base entre uno de los lados iguales, K raíz de 2 sobre K, ¿cuánto me da? Me da raíz de 2, ¿sí o no? Y raíz de 2 es mayor que uno. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo la mayor, ¿no? El mayor valor de la razón. El mayor valor de la razón. Entonces, ¿en cuál de los casos hay un mayor valor? ¿En el caso 2 o en el caso uno? Obviamente en el caso 2, ¿no? Porque me están pidiendo el mayor valor de la razón, es decir, mayor valor de la división, jóvenes. Cuando te digas razón, ¿no? Es división. Mayor razón de la división, pero ¿entre quiénes? Entre la base. ¿Qué es la base? La base es el lado distinto del triángulo isósceles y uno de los lados congruentes. Entonces, la base acá sería K raíz de 2 K, si yo divido, ¿no? Sale raíz de 2. Eso por notables. Pero en este caso, ¿cómo yo estoy seguro que esto va a ser mayor que esto? Ah, simplemente por correspondencia, ¿no? Porque yo sé que este lado AC es menor que AB, ¿sí? Como son números positivos, yo puedo pasar a dividir y no pasa nada, ¿no? O sea, acá AC sobre AB, o sea, cuando yo divida la razón AC sobre AB va a ser más pequeño que uno, va a ser menor que uno. Entonces, entre estos dos, él sería el mayor, ¿no? Pues este de acá sería el mayor. Ya, y esa sería la respuesta. ¿Ya, chicos? No sé si queda claro, jóvenes, como que la preguntita sí da para analizar ese aspecto, ¿no? Un poquito. ¿Ya, chicos? Muy bien. Lo dejo ahí, jovencitos. Le digo, por favor. A ver, chiquitos. A ver. Pregunta 9. Sí, pregunta 9, jovencitos. Un ratito.
Un ratito, chicos, un ratito. Ya está. Uy, mira, por acá tenemos mínimo, máximo, ¿no? Muchas veces esas preguntas son nuestro terror, ¿no? Mínimo, máximo. Profe, pero eso no viene. Y justo viene el último examen, ¿no? Una pregunta del mínimo al máximo valor. Área de todavía, creo. Ya, chicos, acá te dicen, si AD más DC es igual a 7, calcule el mínimo valor entero de BC. Ajá, BC. Ups, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Mira, AD. Vamos a ponerle un A. Bueno, siempre que te pidan, ¿no? Te den este tipo de datos, caballero, chico, ponerle variable nomás, no hay otra. Más ese. De ese le ponemos un B. ¿Está bien, huevitas? Y a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces tengo de dato que A más B es igual a 7. Profe, ¿cómo lo va a hacer? Ni idea, chico, pero vamos a ver, en el camino vamos a formar. Ya te dicen, hay el mínimo valor entero de BC. O sea, vamos a ver acá, chicos. X. A ver, vamos a hallar X. ¿Correcto? Bueno, a ver. Entonces, como tú ves acá, alfa más teta, alfa, ¿qué te dice tu sentido geométrico ahí? Entonces, tu sentido ahí arácnido. ¿Qué hacemos, chicos, acá? Mira, podemos hacer lo siguiente. Mira, podemos prolongar esta línea. Podemos prolongar AD, AC, hasta que se corten en un puntito. No, vamos a ponerla así. Prolongamos esta línea, prolongamos esta otra línea, hasta que se corten, ¿no? En un puntito E, ¿no? ¿Ya está? Profe, ¿para qué? Es que mira, como tú tienes acá que él es alfa y este de acá es alfa más teta, entonces sí o no que este de acá tendría que ser ¿cuánto, chicos? Tendría que ser teta, ¿no? ¿Correcto? ¿Ve? Entonces acá sería teta y como acá tenemos también una tetita, tendríamos que este triángulo pequeñito, ¿cómo sería? Isósceles. Muy bien. Oye, a teta se lo pone A, correcto. ¿A teta cuánto se lo pone? Se lo pone A. Y ahí hemos hecho algo muy importante en el curso, jóvenes. ¿Qué cosa? Encontrar la suma. ¿No? Encontrar la suma. Profe, ¿por qué? Porque la suma es dato, chicos, ¿no? La suma es dato. A más B es igual a 7, ¿correcto? A más B es igual a 7. A más B es igual a 7. Entonces, esto de acá lo puedo poner como un 7. ¿Está bien, chicos? Ya. Ahí. Muy bien. Ahora, observen el gráfico, jóvenes. Observen el gráfico, ¿no? Esta pregunta bonita, ¿eh? Chicos míos, observen el gráfico. ¿Quién es mayor, teta o alfa? Bien, observo el gráfico. Tengo algo así. Por acá tengo teta y por acá tengo alfa. ¿No? Creo que todos nos ubicamos ¿no? Todos nos ubicamos en la figura así. Acá está A, B, C, D. Pero yo voy a hacer lo siguiente, chicos, miren. Recuerda, siempre que te pidan mínimo o máximo, vas a tener que aplicar desigualdades, sí o sí, sí o sí. Entonces yo digo, a ver, mira, en esa pregunta, L es X, ¿no? Me voy a poner por acá. Nuevamente voy a graficar esto. Para no decirte, haz esto, haz el otro y al final no sabemos por qué, ¿no? Miren, chicos, acá. L es teta, L es alfa, L es 7 y L es X. Una vez que limpio el gráfico. Ahora yo digo, a ver, ¿cómo puedo saber cuál es el mínimo valor de X? Tendría que buscar una relación, quién es mayor, ¿no? ¿Quién es mayor, alfa o teta, ¿no? O sea, yo para saber qué relación hay entre estos lados, tengo que primero conocer qué relación hay entre estos ángulos. ¿Quién es mayor de cuál, ¿no? Si alfa es mayor o teta es mayor. Entonces, es por ese motivo que yo digo, a ver, voy a buscar quién de los dos es mayor, o alfa o teta. Entonces, observo el gráfico y acá es muy fácil darse cuenta, ¿qué cosa? Que si tú prolongas acá los laditos, ¿no? Si yo prolongo por acá los laditos, ¿sí? Voy a tener qué cosa, chicos. Voy a tener que este angulito, mira, este angulito de rojo, ¿no? Este angulito de rojo más este angulito de alfa es teta, ¿no? O sea, que me doy cuenta ahí, jóvenes, que teta es mayor que alfa, ¿se entiende? Porque mira, teta
¿A qué es igual? Teta es igual alfa más algo más, ¿sí? Teta es igual alfa más algo más. O sea, teta, ese angulito teta es alfa más algo más. Allá, entonces teta es mayor que alfa. Teta es mayor que alfa. Y si teta es mayor que alfa, ¿no? Acá en el paso 3, yo teta es mayor que alfa. Entonces, ¿quién se lo pone a teta? A teta se lo pone el ladito X. Alfa, ¿quién se lo pone? Se lo pone 7. Entonces, ¿quién va a ser mayor? Entonces, recuerda, ¿no? Por el teorema de correspondencia. Si los ángulos son mayores, los lados que se oponen son mayores. Teta es mayor que alfa. Entonces, como teta es mayor que alfa, si a teta se lo pone X y alfa se lo pone 7, X es mayor que 7. Pero te están pidiendo el mínimo valor entero de X. Entonces, ¿cuál será el mínimo valor entero? Será 8. Chicos, muy bien. ¿Sí? ¿Se entiende, jovencitos? Claro, sí, está interesante la preguntita, ¿no? Sí, está ahí para elevar nuestro ki. ¿Ya? Claro, chicos. Entonces, primera preguntita, mira, acá, como acá es alfa más teta alfa, hemos prolongado alfa más teta, el externo, ¿correcto? Luego formamos isósceles. Como acá es isósceles, como acá es isósceles, acá sería A con A, ¿correcto? Entonces formo el A más B, ¿no? A más B sería 7, él sería X, y por lo tanto acá tengo que ver en qué relación están el alfa y el teta. Entonces, para ver en qué relación están, ¿no? Me fijo, teta es mayor que alfa, ¿no? Porque la suma de estos dos te da teta, teta tiene que ser mayor que alfa, por lo tanto, aplico esa relación con los lados. Si teta es más grande que alfa, entonces el lado que se opone a teta X tiene que ser más grande que el lado que se opone a alfa, ¿no? Que es 7. Entonces teta X mayor que 7, el X mínimo sería 8. ¿Ya, bobitas? Muy chiquitos, tomen ahí su captura, chicos, si es, ¿no? Igual les voy a mandar ¿no? el PDF con todas las preguntas resueltas, pero no estaría de más ahí tomar ahí una capturita. ¿Y chicos? A ver. Ya, un rato, babies. Un ratito, chicos. Ya, a ver. En las preguntas que siguen, por lo que veo, acá tenemos que hablar un poquito acerca de la línea notable. Ya vamos a hablar de la línea notable. Ya, chicos, dame un momento, por favor. Un momento, babies. Un momento, un momento, un momento. Voy a buscar acá la teoría. Ya está, correcto, chicos. Ya está. Líneas notables en el triángulo, jóvenes, ¿no? Vamos a hacer un repasito así breve, ¿ya? A ver. Ya, chicos, ¿qué líneas notables tenemos? A ver, veamos por acá. Recordando, jovencitos, tenemos, por ejemplo, la mediana, ¿no? ¿Qué es la mediana? La mediana viene a ser ese segmento que va del vértice hacia el punto medio del lado opuesto, ¿no? Es una mediana, ¿sí? Ahora, profe, si es mediana ángulos iguales, no, nada que ver. La línea que divide en ángulos iguales se llama bisectriz interior. Divide el ángulo interior en ángulos iguales. Profe, ¿y lados iguales? No necesariamente. No porque los ángulos son iguales, los lados tienen que ser iguales, chicos, ¿no? Ojo con ese detalle. ¿Y la bisectriz exterior qué hace? Bueno, divide el ángulo exterior, ¿no? En dos angulitos iguales. ¿Ya, chicos? Ya está. ¿Ve? Tres primeras líneas, lo dejo ahí. Vamos a ver por acá. Siguiente. A ver. Está. Por acá, chicos. La altura. La altura es el segmento que representa la distancia de un vértice al lado opuesto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La distancia de este vértice a este lado, ¿cuál es? ¿Recuerdan cómo graficar distancia? En el curso se utiliza bastante lo que es distancia. Distancia de un punto al lado opuesto, entonces vendría a ser la altura, ¿no? Esto de acá es la alturita. Ahora, pero en un triángulo obtusángulo, ¿no? Como ves este de acá que está sombreado. ¿Cuál sería la distancia de este punto a este lado? Entonces simplemente prolongas, ¿no? Prolongas el ladito y trazas la perpendicular. ¿Ya, chicos? Y este sería la alturita. ¿Correcto? ¿Ve? Y la mediatriz, que viene a ser la mediatriz ya no es un segmento, es una recta, ¿no? La mediatriz es una recta perpendicular a un segmento donde, precisamente en el punto medio. ¿Ya, chicos? Esa es la mediatriz. ¿Ya? A muchachos, lo dejo ahí un momento, tomen su captura en caso deseen. A ver.
Mira, la Ceviana no es una línea notable. Ojo, la Ceviana no es una línea notable. ¿Ya? Está acá en el material que les estoy compartiendo, pero no es una línea notable. Simplemente es un segmento que va del vértice hacia el lado opuesto, ¿no? Como ves acá, ¿no? La Ceviana es un segmento nada más, que va del vértice hacia el lado opuesto. Puede ser una Ceviana, ¿no? Interior, pero también existe lo que es una Ceviana exterior, ¿no? Si tengo el triángulo ABC. Este de acá también es una cebiana, ¿no? Cuando va del vértice, ya no hacia el lado opuesto, sino hacia una prolongación del lado opuesto, ¿no? Hacia un punto de la prolongación del lado opuesto. Esa sería la cebiana exterior. Chicos, ¿qué más bobitas? Mira, cuando tengo así dos bisectrices internas que se cortan, esto lo vimos en clase, ¿no? En una de las preguntas. Este angulito que es igual es 90 más la mitad del ángulo de arriba. Y cuando tengo dos bisectrices externas que se cortan, así de este modo, chicos, este angulito formado por esas dos externas, ya jóvenes, este angulito de acá es 90 menos la mitad del ángulo opuesto. ¿Ya veis? Ya está. Ya está, muchachos. A ver, vamos a ver. Lo dejo ahí un momento más jóvenes para que tomen su captura en caso de deseen. Y vamos a ver acá un par de propiedades más. Y dice aquí. Ya está. Chicos, miren. Cuando tengo acá, mira, una bisectriz interna, ¿no? Cuando tengo así una bisectriz interna y tengo una bisectriz externa, como es en este caso, entonces este angulito de acá formado por una interna y una externa, ¿sí? Acá se forma como una especie de dos puntitas, ¿no? Como dos cachitos, ¿no? O mejor no digo cachitos porque varios se van a poner tristes. No, así nada más, dos puntitas, ¿no? Como dos puntitas. Pero mira, esta puntita de acá, ¿no? Justo la puntita en la cual se corta el interior y el exterior, esa puntita donde se corta el interior y el exterior, ese angulito es la mitad de la otra puntita, ¿correcto? Es la mitad de la otra puntita. ¿Está bien? También es una propiedad que se utiliza bastante en el curso. Y la otra es el ángulo formado por la bisectriz y la altura. Mira, él es la altura, como ves acá, él es la altura. Y este de acá es una bisectriz interior. Profe, bisectriz interior de este ángulo, ¿no? Es decir, este angulito de acá es igual a este otro ángulo, ¿correcto? Entonces, el ángulo formado por la altura y la bisectriz, ¿a qué es igual a la semidiferencia de los otros dos ángulos, ¿no? Si este ángulo formado por la altura en el vértice B y la bisectriz interior en el vértice B es igual a la semidiferencia de estos dos angulitos que están acá, ¿no? Alfa y beta sobre 2. ¿Ya? Muy bien, chicos, a ver. Entonces, una vez que ya hemos repasado un poquito de la teoría, ¿no? Vámonos acá a trabajar algunas preguntitas. ¿Ya? Un ratito, chicos. A ver, veamos, pregunta número 10. Pregunta número 10, babies. A ver, dice. Ya se da el triángulo ABC. A ver, primero va a ser una especie de blog, ¿ya? A ver, triángulo ABC. Dice, el ángulo ACB es dos veces el ángulo BAC. O sea, acá es alfa y acá es 2 alfa, ¿no? La bisectriz externa del ángulo B interseca la prolongación de AC en D, ¿no? Esto de acá, la bisectriz externa, corta a esto de acá en D, ¿no? Si AB es 7 y BC es 4, calcule CD, ¿no? Ya está. Ya chicos, ahora sí, lo vamos a dibujar más bonito, ¿ya? Sí, 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 sí. Ya, jóvenes, acá está. Y acá está. Ya, mira, tengo triángulo ABC. Acá te dicen que este ángulo es el doble. Poneré alfa 2 alfa. Acá él es 7. Este de acá mide 4 y te piden calcular ese puntito de acá, ¿no? Y te dice que acá también es bisectriz externa. Muy bien, bobitas, muy bien. Muy bien, entonces justamente acá vamos a aplicar lo que es bisectriz externa, ¿no? ¿Qué es la bisectriz externa, muchachos? La bisectriz externa divide, ¿no? Al ángulo externo, ¿cómo lo divide? En dos ángulos iguales. Entonces, si acá es alfa y 2 alfa, todo sería 3 alfa, ¿no? Y como son iguales, ¿cuánto sería cada uno de ellos? 3 alfa sobre 2 y 3 alfa sobre 2, ¿no? Cosa que no.
No me conviene mucho, ¿no? Entonces, para evitar fracciones, ¿qué es lo que voy a hacer, chicos? Voy a ponerle, en vez de alfa y 2 alfa, le voy a poner 4 alfa y 2 alfa. ¿Ya? ¿Con qué intención? Con la intención de que si acá es 4 alfa y acá es 2 alfa, todo el ángulo externo, ¿cuánto sería? Todo el ángulo externo sería 6 alfa, ¿no? Y por lo tanto acá sería 3 alfa y acá sería 3 alfa. ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende? ¿Pero que sí? ¿Sí? Que mira, acá sería 4 alfa más 2 alfa, 6 alfa, ¿sí? Y el externo sería, ¿no? Ok, ¿listo? Ahora, pero como acá yo tengo que él es alfa, y acá es 2 alfa y 3 alfa, este angulito de acá sería alfita nada más, ¿sí o no? ¿Correcto? Sí, ahí sería alfita nada más. Muy bien. Entonces acá hay un tracito que debemos tener en cuenta en el curso, chicos. Cuando tengas así, un angulito que es el doble del otro, ese triángulo se puede dividir en dos triángulos isósceles, ¿ya? Cuando tienes un ángulo el doble del otro. ¿Cómo? Lo puedes dividir así. Simplemente formas por acá, trazas una cebiana, ¿no? Una cebiana que justo te mencioné era un segmento cualquiera. Trazas una cebiana de tal modo que forme un angulito 2 alfa, ¿correcto? Y estos dos de acá van a ser iguales, porque es isósceles, y ese de acá también será igual, ¿no? Pero es un tracito que se trabaja mucho en el curso, ¿ya? Y que vamos a aplicar en este problema. Entonces, por acá voy a trazar un angulito alfa, ¿correcto? Y acá sería 2 alfa, ¿sí o no? Y acá también sería 2 veces alfa, ¿correcto? ¿Sí? Vamos a poner acá A, B, D, ¿no? Voy a trazar por acá BN. Y si él es 7, entonces acá sería 7 y acá sería 7, ¿sí o no? Sí. Acá sería 7 y acá sería 7. Pero también en el triángulo que está por acá, tú puedes observar que ese triángulo como es isósceles, ¿sí o no? Como es isósceles, ¿yo qué digo? Oye, acá a 2 alfa se le pone 4, a ese 2 alfa, ¿cuánto se le va a poner, muchachos? También se le va a poner 4. Por lo tanto, el valor de x, ¿a qué va a ser igual, chicos? Va a ser igual a la suma, ¿no? 7 y 4 sería 11. ¿Sí? ¿Qué tal, chicos? ¿Se entendió? O un pequeño repasito, ¿no? Tal vez por ahí nos perdimos en alguna parte del camino. Está bien, chicos. En el gráfico, ¿no? Para empezar es una pregunta con gráfico, ¿no? Que muchas veces, ¿no? A nosotros nos da cringe, ¿no? Porque a veces, qué flojera graficar, ¿no? Pero bueno, y este es el gráfico. Acá teníamos que básicamente esta pregunta es para recordar este trazo, ¿no? Cuando tienes un ángulo el doble del otro ahí, ¡fua! ¿No? Métele su alfa. Y alfa más alfa, 2 alfa, ¿no? Y buscas isósceles y acá sería isósceles, ¿no? Y formamos de ese modo dos triángulos isósceles. ¿Bien, chicos? A ver, vamos a ver acá la preguntita 11. Ya, y creo que con esto ya estamos con la hora, chicos, ya estaremos terminando acá. Tenía pendiente 4 preguntitas. Voy a ver si me doy el tiempito, chicos, para enviarles esas 4 preguntas a la Mix, ¿ya? Termino esas 4 preguntas y se le envío a la mía, ¿no? Para que puedan tener ya todas las 15 preguntas resueltas, ¿ya? Ya, chicos, a ver, un momento, por favor. Ya, jóvenes. A ver, ¿qué dice acá, chicos? ¿Qué dice acá? Dice, en la figura BP es bisectriz del ángulo BAC, ¿no? ABC. Ahora, si es bisectriz, entonces, si es bisectriz de este ángulo, nosotros que sabemos que ese 90, ¿cómo va a quedar dividido? Si es bisectriz. En dos angulitos iguales, ¿correcto? Sería 4 5 y 4 5, ¿no? De arranque. Y PT es mediatriz de AC. Si PT es mediatriz, yo sé que es perpendicular en el punto medio. En algunas ocasiones utilizaré el dato de que los lados son iguales, o algunas veces utilizaré el dato del 90, en algunas veces no, ambos, o otra vez en ninguno, ¿no? Pero en este caso creo que solamente trabajamos con el 90, ¿ya? Te piden calcular phi. Bueno, entonces está bastante sencilla la pregunta porque mira, si acá es 32, acá 90, acá sería 58, ¿correcto? Para que la suma sea 180. Y acá podríamos aplicar una corbatita, ¿no? ¿Sí? Nos ponemos elegantes, simplemente ahí, ¿no? Una corbatita Michi, 90 más phi. ¿A qué va a ser igual, chicos? Va a ser igual a 58 más 45. ¿Ya, chicos? ¿Y eso de ahí cuánto me va a dar? Eso ahí me va a dar 112, ¿no? O sea, el valor de phi, no, 112 no es imposible. 13, ¿no? El valor de phi sería 13 grados. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien, chicos. BDA.
Ya, por qué en BDA? BDA. A ver. Hay una consulta, chicos, por ahí me dice por qué en BDA. A ver, claro, acá, ¿qué es ese dato? Acá te dicen que este ángulo es el doble del otro, ¿no? Ese es dato, chicos. Acá te dice BAC es igual al doble del ángulo BAC. BAC. A ver, acá está. Triángulo ACB es el doble del ángulo BAC. Claro. Entonces, acá sería, ¿por qué acá es alfa? Porque acá, como acá es 3 alfa el ángulo externo y L 2 alfa, este de acá tendría que ser alfa, ¿no? Sí, por ese motivo BDA es alfa, ¿no? 2 alfa más alfa te da 3 alfa. ¿Ya? Sí, creo que por ese lado iba la consulta. No sé, chicos, consulta, dudas aparte. ¿Sí? ¿Todo bien, jóvenes? Muy bien, muchachos. Entonces, uy, no se nos pasó el tiempo, chicos. Este archivo